Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctora Jofre, doctora Zamorano. Sí, como comentaban, yo fui parte del CABEI del 2017 hasta octubre del año pasado. Me tocó 2 periodos más una extensión por pandemia. Así que cuando me pidieron hablar de vacunas COVID-19, la verdad que dije, ¿en serio? Pero sí, es un tema muy importante porque es un tema que nadie quiere hablar. Nadie quiere saber más nada de COVID. Ni yo, ni ustedes, ni nadie. Pero en realidad es súper importante porque es un virus, SARS-CoV-2 llegó para quedarse y aunque no tenga la magnitud de los primeros años, sigue dando problemas y hoy en día se sigue muriendo gente. Llevamos casi 100 muertes en el año 2025 en Chile, en total, no solo niños, adultos, pero se sigue muriendo gente. Eso es como que se caiga un avión, o sea, eso saldría en todos los diarios, pero la gente sigue muriendo, ya nadie lo toma en cuenta, ¿ya? Entonces, lo que yo me puse a pensar al hacer esta charla, repasé todos estos años lo que fue, porque a diferencia de otras vacunas, como cuando uno habla de, por ejemplo, varicela, que todos recontra conocemos lo que es la peste cristal, periodo de incubación, las complicaciones en los niños, bla, bla, bla. Por otro lado, las vacunas también llevan varios años, uno ya las indicaba en forma particular, después ingresaron al plan nacional, pero era todo mucho más conocido. Aquí conocimos un virus nuevo, que al principio teníamos que saber qué provocaba, quiénes eran las personas que tenían más factores de riesgo para enfermar, que esos grupos fueron cambiando a medida que la pandemia fue evolucionando, después supimos que el virus era cada vez más contagioso, que tenía variantes, las vacunas que se empezaron a desarrollar fueron pensando en la población de mayor riesgo y para llegar a la edad pediátrica tuvimos que esperar mucho tiempo, porque más que todo el mundo decía que son vacunas experimentales, que pum, que pan, que no es cierto, esa palabra experimental hizo mucho daño porque la gente pensaba que estaban experimentando con nosotros, pero además de eso, igual para llegar a la edad pediátrica hubo que pasar muchos procesos. Entonces, en el fondo, este recuento que yo hice es para entender cómo llegamos a la indicación actual, ¿ya? Entonces, vamos a empezar un poquitito a ver evolución de la pandemia y enfocada desde cómo me tocó vivirla a mí. El primer año, 2020, al tiro se identificó el virus, ¿no es cierto?, se secuenció y se empezó a trabajar en vacunas. Pero por mientras, todo ese año, colapsaron las UCI, colapsaron los servicios de urgencia, todos nos transformamos en intensivistas, infectólogos de adultos, cada uno hacía lo que podía, ¿no es cierto?, pero todos hicimos de todo, atendiendo mayoritariamente a adultos. Nosotros estábamos súper acostumbrados a nuestras mini pandemias de BRS todos los años, pero esto fue una cosa nueva. Entonces, en ese intertanto, nosotros en el CABEI lo que nos tocó fue priorizar grupos de riesgo para el momento en que empezaran a aparecer vacunas para colocar. Entonces, ahí vimos con esto, aprendimos que en el fondo los grupos, obviamente el personal de salud eran los primeros que nos teníamos que vacunar para seguir atendiendo. Estuvimos más de un año trabajando solo con elementos de protección personal y eso es un mérito que nadie nos quita. A mí personalmente me daba mucha rabia cuando los profesores, espero que no haya ninguno acá profesor, que no querían volver a clases presenciales porque no estaban vacunados. Y yo digo, ¿aló? Tú te vas a enfrentar con niños sanos, a lo mejor algunos se enferma, y yo estuve atendiendo todo el año pacientes con COVID. Y no me deja que yo me vacune primero. O sea, bueno, uno pasó por tantas cosas, ¿no? En esto, bueno. Nunca quise dejar la medicina, eso sí, pero me da mucha rabia, ustedes tienen que haber pasado lo mismo, la gente normal que estaba cansada de usar mascarilla, que estaba cansada de estar encerrada, y digo, bueno, pero bueno. Entonces ahí, ¿no es cierto?, ir viendo grupos de riesgo, porque además uno pensaba, todo el mundo necesita estas vacunas, todos las necesitamos al mismo tiempo. Entonces, además de que necesitamos vacunarnos en cierto orden, necesitamos tener cierta cantidad de vacunas. Y otra cosa que es un orgullo nacional es que fuimos de los primeros países del mundo que vacunó en forma masiva, porque no era tener una vacuna, 2 vacunas, mira, llegaron 5. No, acá cuando se empezó el plan de vacunación, primero fue uno más acotado con Pfizer, ¿se acuerdan?, a fines del 2021, principios del 2022, pero a partir de febrero del 2022 la vacunación no paró, nunca más. Entonces, como mi marido siempre dice, mi marido no estaba en ningún grupo de riesgo, entonces le tocó cuando le tocó por edad, y me dice, yo me vacuné en Chile antes que la Angela Merkel en Alemania, y es cierto, mi hermana vive en España y recién se vacunó en mayo, y yo estaba vacunada desde marzo con las 2 dosis, y mi marido, que no era factor de riesgo, ya en abril tenía las 2 dosis. ¿Ya? Eso no hay que olvidarse, ¿ya? Entonces, estos tuvimos que empezar a ver grupos de riesgo que por supuesto partimos en adultos.
Y fíjense que en esta cuestión, que fue un condensado de lo que hicimos durante todo el año, población general, todavía ni siquiera nombrábamos a los niños, porque no eran, por suerte, grupo de alto riesgo y había muchas más personas que vacunar antes. Esto está fechado 30 de diciembre del 2020. El 24 de diciembre fue cuando se puso las primeras vacunas en Chile. Entonces, esto para mostrar también, en el fondo, tasa de hospitalización por COVID-19 notificado en Chile el 24 de diciembre del 2020, cuando estábamos esperando las primeras vacunas. Fíjense que menores de 5 años eran re pocos los que se hospitalizaban, o sea, estos se llevaban todo. Y en el fondo, acá está por regiones y por edad, y la gran cantidad de hospitalizaciones, y después también muerte asociada, se la llevaban los de 65 años en adelante. Eso no es ninguna novedad. Entonces, ¿qué pasó después? Cuando llegaron las vacunas, porque la gente hablaba de la vacuna. No es una vacuna, son montones de vacunas. Antiguamente, igual los pediatras siempre hemos manejado más vacunas, este fue un mundo nuevo para los adultos, pero incluso nosotros como pediatras, si no estábamos muy metidos en el tema, hablábamos de vacuna contra tal o cual, contra rotavirus, pero no nos deteníamos tanto a ver si era, a lo mejor una pequeña diferencia así en virus vivo atenuado o inactivada, pero si es recombinante, si es vector, tanto no ahondábamos, ¿no es cierto? Y de repente todo el mundo empezó a hablar de vacunas de vector viral, de vacunas recombinantes, de RNA mensajero, de no sé cuánto, y todos éramos, acá yo siempre digo que en época de mundial todos somos director técnico, todos sabemos de todo y sabemos el partido. Acá todos eran virólogos, todos sabía, todo el mundo. Entonces uno, ¿a quién le creo, a quién no le creo? Pero para hacer un mini resumen, estos son como los 5 grandes grupos. Y tenemos vacunas de toda la vida, como las vacunas vivas atenuadas, que claramente son las que dan mejor inmunidad y a largo plazo. Y generalmente necesitamos 1 o 2 dosis y con eso quedamos listos forever, como la vacuna 3 vírica, como la vacuna de varicela y como la vacuna de fiebre amarilla. Pero en el fondo son vacunas que tienen sus riesgos, son virus vivos atenuados, no podemos a determinadas edades o en inmunosuprimidos colocarla. Y tenemos otras vacunas, la gran mayoría, que era lo que explicaban, lo hablaba la doctora Silvia González y también lo hablaban todos los que presentaron que inactivadas como la forma clásica, ¿no? Mato, inactivo el virus y te lo enchufo. Y después eso puede ser virus completo, puede ser después que saqué pequeños antígenos, que la proteína tal, que la fimbria no sé cuánto, que la toxina no sé qué, y a partir de ahí se han ido modificando. Pero en los últimos 10, 15 años se ha venido toda una cuestión de tecnologías más, o sea, porque vacunas recombinantes hay mucho antes, 20 años, las de hepatitis B, las de BPH, y después todo lo que es tecnología, vaccinología reversa, desde las vacunas meningococo B, que ha revolucionado lo que es la industria de la vacunación y que en el fondo ha acelerado procesos. Y las vacunas de vector viral y las vacunas de ADN y de ARN mensajero eran tecnologías que ya se estaban estudiando, no aparecieron de la nada. Y lo que ocurrió en pandemia es que se dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo, investigando años de vacunas contra virus sincicial, contra dengue, contra malaria, contra otras cosas, se suspendió todo y todos los laboratorios, todas las universidades, toda la gente puso trabajo, plata y todo concentrado en hacer vacunas contra COVID. Entonces esa es primera cosa para decir por qué las vacunas no se hicieron al lote y por qué había cosas que ya teníamos. Después también que todas las fases que se hicieron en forma correcta pudieron hacerse en grupos más rápido porque reclutaron a gente mucho más fácil, porque ¿quién no quería participar sobre todo en países donde no veían ni de cerca la posibilidad de que le llegaran vacunas? Todos se metían, mis amigos médicos de Argentina, se metieron en los proyectos de Janssen y Johnson, en los de Sinopharm, en todos los que había, el de Pfizer, o sea, la vacuna Pfizer se hizo con muchos datos de Argentina, la gente, todos se metían ahí, lo único que querían era recibir una vacuna. Entonces no había problemas con reclutar gente. Segundo, cuando tú tienes virus que son estacionales, tú necesitas que la circulación, o sea, probar la efectividad, la eficacia de la vacuna es cada vez que pasa una temporada de virus, ¿no es cierto? Entonces con BRS todos los años esperar la temporada. COVID había todo el tiempo en todo el mundo y cuando se acababa la ola en el hemisferio norte aparecía en el hemisferio sur. Entonces los datos se acumulaban y se acumulaban en forma mucho más rápida, ¿ya? Esto para demostrar que estas vacunas no eran al lote, no se hicieron a la rápida y que igual necesitamos que pasaran como 2 años para tenerlas aprobadas en pediatría. Por eso también las indicaciones pediatría fueron posteriores, no porque no sirvieran o no hicieran falta. Entonces,
Después, ¿se acuerdan que entonces se empezó a vacunar entre fines del 2020, principios del 2021, y ya para abril del 2021 ya estaba la indicación de vacunación en mujeres embarazadas, que no fue uno de los grupos prioritarios. En lo que yo les puse antes, embarazadas salía como que todavía no. Y no era porque no necesitaran, sino porque todavía no estaban listas, no estaban aprobadas su seguridad. Siempre la embarazada es un grupo que se deja, ¿no es cierto?, para después, con mucho cuidado, y que muchas veces los estudios derivan inicialmente de personas que se vacunaron sin saber que estaban embarazadas y se las sigue durante todo el embarazo para ver si no hay efectos adversos. Y cuando no y hay suficiente evidencia, se trabaja más con ese grupo. Entonces, acá ya teníamos evidencia y ya sabíamos que también era un grupo de alto riesgo, porque en la primera gran ola del 2020, todas las UCIs copadas con adultos mayores o no tan mayores, pero supimos que la obesidad era un factor de riesgo, que la diabetes era un factor de hipertensión, ¿no? Esos eran los que más se hospitalizaron o murieron o quedaron muy secuelados. Pero en el segundo año empezaron a haber más embarazadas también hospitalizadas. Y ventilar a una mujer en tercer trimestre de embarazo no es fácil. Entonces, también pasó a ser un grupo de alto riesgo y mis amigos ginecólogos, que muchas veces se olvidan de indicar las vacunas, venían desesperados a preguntarme que cuándo vienen las vacunas para la embarazada, porque estaban todos con susto. Muy bien, abril. Llega todo esto y llega la desinformación, ¿no es cierto? Entonces, además, acuérdense de que empezaron con las variantes, porque ¿qué pasa con sarampión? El virus es siempre el mismo, entonces es mucho más fácil controlarlo si vacunamos bien. Pero acá, por más que vacunemos bien, ¿se acuerdan que siempre la meta era 85% para junio, julio del mismo 2021? Pero entre medio, los países que no estaban vacunando, pucha, replicaban. Entonces, a esta altura, nosotros ya teníamos la variante de Brasil que nos dejó la escoba. Mi mamá se murió en Argentina con la variante de Brasil, con una dosis de AstraZeneca esperando la segunda, con un país que administró pésimo las vacunas. Entonces, esto no es chiste, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Después venía la variante Delta. Entonces, ¿qué decían, por ejemplo, la variante Delta? Que la vacuna no servía para la variante, que no es cierto, porque sí se había visto. Lo que hay que hacer es que hay que vacunar, y hay que vacunar eficientemente, no a una persona ni a dos, ¿no? Para que no se siga replicando el virus y no siga mutando. ¿Que las variantes Delta eran más peligrosas? No, no es cierto, no fue más. Era el susto inicial que tenía todo el mundo, pero no demostró que era así. Lo que tenían que hacer era pero sí, esto sí es importante, que las vacunas sí eran más peligrosas, cualquier variante era más peligrosa en los no vacunados. Y eso sí, incluso hoy en día, esto recuérdenlo para el tema de los niños con Omicron. Una doctora amiga que trabaja conmigo en la clínica, otra especialidad, por una cosa personal, de que ella había tenido un evento adverso con una vacuna de influenza y tenía metido que no la pude convencer que se vacunara contra COVID. Y al año siguiente, o sea, cuando ya estábamos con, 2021, que ya estábamos con Omicron, después de esto, en un evento familiar, se contagió. Toda su familia tuvo una forma leve porque todos estaban vacunados. Ella estuvo 6 meses en la UCI, 6 meses en la UCI, 2 meses a punto de morirse todos los santos días. Porque después de la neumonía, que no fue lo más importante, hizo unos trombos intestinales, sepsis de foco intestinal y estuvo gravísima. Yo creo que igual tiene que haber perdido unos 4 o 5 años de vida futura por lo que estuvo. Con variante Omicron, pero sin ni una vacuna previa, ¿ya? Así que sin vacunas previas sí son peligrosas las variantes, pero con vacunación no. Que la vacuna provocaba la variante, bueno, ya estábamos ahí todos. Las vacunas COVID son vacunas de cualquier plataforma de las que hablamos, son vacunas que tienen solamente antígenos o la receta del ARN mensajero para fabricar el antígeno dentro de la célula. Entonces no pueden generar la enfermedad. La persona que se vacunaba y después tenía COVID con PCR nasal positiva era una persona que se había contagiado porque se vacunaban en pleno brote, lo mismo que nos pasa con influenza todos los años, ¿ya? Así que las vacunas no dan COVID. Y esto otro lo que infiere es que en el fondo, claro, o sea, uno se protege no para que no te dé la enfermedad, pero para que te dé leve. Nadie se muere de esa flecha ahí, pero sí que puede ser que se muera, ¿no es cierto? O que quede mucho más dañado. Pero hay gente que igual no lo entiende, ¿ya? Entonces, nosotros en junio, julio del 2021, cuando el mundo estaba recién empezando a vacunarse, nosotros ya teníamos vacunado más del 85% de la población adulta, que era la población objetivo del momento, pero ya estábamos viendo que necesitábamos una dosis de refuerzo. Entonces a todos nos miraban como locos y nosotros teníamos que
mirar nuestra propia data, lo que se estaba generando minuto a minuto en Chile y nuestra epidemiología local, y no le podíamos preguntar a nadie más. Israel eran los únicos que iban igual que nosotros, porque ni Estados Unidos, que igual tenía harta disponibilidad de vacuna, vacunaban en forma masiva, porque ellos eran que si yo opino, que si tengo, que si mi libertad, que si uso o no uso la mascarilla, entonces no se vacunaba toda la población para ver estos efectos. Entonces, en el fondo, nosotros estábamos empezando a indicar dosis de refuerzo con los datos de Chile, donde mostraban que en el fondo la incidencia de estar en una UCI en vacunados, en no vacunados era alta, en vacunados bajaba y con la dosis de refuerzo era casi cero. Y la incidencia de casos con síntomas también se notaba mucho la diferencia, más marcada todavía con dosis de refuerzo. Esto era... Nosotros, las personas que trabajan, a veces lo que pasa es que la gente que trabaja en consulta no hace UCI o medicina hospitalizado, entonces no ve la otra parte. La gente que trabaja en UCI no hace consulta, entonces tampoco después tiene la posibilidad de indicar la vacuna al día siguiente cuando el paciente es sano. Entonces son dos mundos que a veces no se hablan, pero los infectólogos que nos toca estar en los dos lados, porque sí nos paseamos por el hospitalizado, sí que en el fondo los pacientes que estaban en la UCI eran los que no estaban vacunados. Nosotros no caían en la UCI, les daba COVID, pero pucha, les daba una cosa mucho más leve. ¿Ya? Entonces, estos datos fueron haciendo que nosotros ya a mediados del 2021, 29 de julio, se introdujera la dosis de refuerzo. Primero a los inmunosuprimidos, obviamente, porque tenían menos respuesta, después a los que fuimos vacunados con Sinovac, porque la vacuna inactivada la respuesta era menos duradera, y los que les había tocado Pfizer un poco después. Y entonces estaban esas famosas listas, ¿no es cierto?, que uno tenía que fijarse por orden, cuándo me toca a mí, cuándo me toca el refuerzo, pero que fue una cosa monumental acá liderada por la doctora Cecilia González. Acá está lo de la dosis de refuerzo, entonces empezaban a ver y con qué vacuna. Y acá está también el tema que dijimos de las distintas plataformas. Inicialmente en Chile se usaron vacuna inactivada del laboratorio Sinovac, vacunas de ARN mensajero inicialmente solo del laboratorio Pfizer, hoy tenemos Pfizer y Moderna, y vacunas de vector viral del laboratorio AstraZeneca y de CanSino, ¿ya? Entonces, no otras más. Nosotros no tuvimos nunca Sputnik, aunque estuvo aprobada por el SP, nunca nos llegó la rusa. Tampoco tuvimos otras, la de Janssen fue solamente en estudios de investigación, pero no se hizo forma pública. ¿Pero por qué digo esto? Porque en el fondo en ese minuto se usaron y en distintas poblaciones según lo que estaba aceptado y autorizado por el ISP. Y entonces empiezan el tema de aparecer datos sobre los trombos, ¿no es cierto? No eran que todas, porque hasta el día de hoy me preguntan, oye, ¿pero la vacuna esta da trombos? Que recuerdo, no es la vacuna, son montones de vacunas. ¿Cuál es la vacuna que se asoció con más trombos? Inicialmente, primero, la vacuna del laboratorio AstraZeneca, y también en una menor proporción la del laboratorio Janssen, no la de CanSino, que sí daba un dolor muscular espantoso y una fiebre hasta las nubes, pero de eso nadie se muere, ¿ya? Y eso no es COVID. La gente se olvida cuando se vacuna que la vacuna no es para que no te duela el brazo, no te dé fiebre, sino para evitar una enfermedad que te puede llevar a hospitalizarte o a morirte. Entonces, me importa nada la gente que se queja porque le duele el brazo. Me le río con mucho cariño, ¿ya? Entonces, pero fíjense por favor las diferencias de hacer trombos que provoca el tabaquismo, los anticonceptivos orales, los vuelos largos, la terapia hormonal en menopausia o la enfermedad COVID. Lo que yo les decía a esta doctora amiga mía, lo de que se murió, la gente dice que la intubaron, que la neumonía, los pulmones de ella nunca estuvieron ni tan mal, pero el trombo que hizo intestinal casi la mata, ¿ya? O si no, o tromboembolismo pulmonar o hemorragia cerebral, pero dan muchísimos trombos la enfermedad. Entonces, estos porcentajes hacían que igual justificaba, era mucho más importante vacunar que esto. Pero obviamente, que si uno empieza a ver eventos serios y empieza a tener vacunas de otro tipo, de otras plataformas que son más seguras, que en Chile se empezó a elegir utilizar de otras plataformas más seguras. Entonces, después de este primer periodo, se decidió usar solamente determinadas edades, porque no en todas las edades daba trombo, se restringió las edades y después finalmente se dejó solo vacuna inactivada y ARN mensajero, ¿ya? A los niños, por ejemplo, no les llegó nunca vacuna de vector viral, ninguna de las dos que se usaron en Chile.
Yo puse aquí en negrita las dos que se relacionaron más con trombos y Chile tuvo estas 3, no tuvo nunca Sputnik. Entonces, esto en paralelo, y esto sigue toda la vida y ha sido toda la vida igual con todas las vacunas, no solamente con COVID, existe la farmacovigilancia en vacunas, que es no solamente los eventos adversos que se notifican cuando se hacen los estudios iniciales, sino todo lo que es en la vida real una vez que se comercializan las vacunas. Y por eso ustedes también tienen que saber si le llega algún niño con algún evento, un ESAVI que es evento supuestamente asociado a vacunación e inmunización, uno tiene que hacer la notificación, llenar todos los datos, que cuánto tiempo pasó desde que lo vacunó, que qué hizo, qué no hizo, qué le pasó, todo. ¿Para qué? Para poder relacionar si eso realmente se puede asociar a la vacuna o no. Porque a lo mejor el mismo día que tuvo fiebre y que tuvo la convulsión, había comido una cosa con una shigella que tenía toxina que le dio la convulsión, ¿se fijan? Entonces hay que hacer el seguimiento del caso para ver si después tuvo correlación o no, ¿ya? Tenía unas fotos que no las puse acá, pero está la gaviota que se posó en un travesaño de fierro que está como así, como hundido. Entonces ustedes dirán que fue la gaviota la que lo hundió o la cosa ya estaba hundida y la gaviota se posó, ¿te fijas? Pero cuando uno ve las dos cosas, es la vacuna, siempre dicen la vacuna. Y dicen la vacuna los mismos que tomaban ivermectina. Y la ivermectina a la dosis que mataba al COVID era retóxica para el ser humano, esa cuestión se usa en medicina veterinaria. Y la gente tomaba ivermectina como nada, pero no me vayas a poner la vacuna. Entonces, eso es lo que a mí me pone un poquito nerviosa, no sé si se nota. Bueno, pero en el fondo, se fijan que las reacciones de las vacunas pueden ser leves, que no amenazan la vida, que se resuelven espontáneamente en 2-3 días, locales como dolor. Al final es una inyección en el músculo, aunque uno le pongan placebo, al placebo también le duele, ¿ya? Porque le estoy poniendo líquido en músculo, además de lo que genera el sistema inmune. Están las severas y están las serias. Las serias son las que pueden derivar en muerte, amenazan la vida o requieren hospitalización. Uno tiene que notificar todas, pero en estos casos de vacunas nuevas, pero las vacunas que uno ya más conoce generalmente notifica las serias, ¿no es cierto? Y para ver si hay alguna nueva que tiene que ver con un lote, con un cambio de otra vacuna. Entonces aquí están, y esto era solo para mostrarles que esto se sigue haciendo, que se hizo todo el tiempo y que se tuvo siempre en consideración cuando se indicaban nuevas vacunas. Entonces también para mostrarles que igual la posibilidad de trombos que tenía AstraZeneca figuraba en estos eventos, en los entre raro y muy raro. Y entonces nos tocó otra de las 5.000 recomendaciones de la época, era de inmunización frente a ocurrencia de eventos. Entonces acá se detallaba perfectamente qué hacer en caso de, si el evento era muy raro, uno podía seguir vacunando a la población, pero con la vigilancia. Si el evento era importante y era más frecuente, se suspendía. Todo eso estaba súper normado, no se hizo nada al lote. Después llegamos a 15 de junio 2021, empieza la vacunación en adolescentes. Y si ustedes se acuerdan, empezaron con adolescentes con comorbilidades. Después recién fueron los adolescentes sanos. Y aquí nos llegaron más lotes de Pfizer, entonces se priorizó Pfizer en estos porque acuérdense que Pfizer estaba autorizada desde los 16. Sinovac era desde los 18, entonces empezamos con ellos, después pudimos, a medida que se fueron autorizando las otras vacunas, bajar. Todo eso se iba haciendo en paralelo. Se empezó a vacunar estas edades. El 8 de septiembre ya se empieza a vacunar de 6 años en adelante, porque en el fondo, ya en este segundo año, se empezó a ver que ya los que tenían más factores de riesgo ya se habían enfermado el año anterior o ya estaban vacunados y ahora se empezaban a ver más casos en niños. Y además se empezó a hablar del PIMS. Entonces, vamos a ver acá, bueno, otras razones para vacunar a los niños, ¿no? No solamente es por si se hospitalizan o se mueren, sino porque ya estaban desesperados en lo que era en la casa, ¿no es cierto? La enseñanza para muchos niños de esos años fueron terribles, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista nutricional, lo que era el contacto con las personas. Las personas tenían que trabajar en su casa con los niños saltándole alrededor que estaban desesperados, ¿no es cierto? O sea, fue una etapa bien difícil, entonces eso del homeschooling no era chiste. O que lo contagiaran a sus abuelos. La OMS ya había dicho que aunque las evaluaciones de riesgo-beneficio respaldan vacunar a todos los grupos de edad, incluidos niños y adolescentes, para reducir las infecciones, hospitalizaciones y muertes, y el COVID prolongado también, el beneficio directo para la salud de vacunar a niños y adolescentes sanos es menor en comparación con los de los mayores y adultos, y eso siempre ha sido así.
Y está bien, porque en el fondo es un virus que ataca más a adultos, pero eso no justifica que no se trate una vez que ya vacunamos a otra población. Repito, como nosotros íbamos adelante del resto del mundo, las indicaciones de la OMS a nosotros nos quedaban siempre atrás, siempre atrás. Nosotros siempre teníamos que ir un paso más adelante. Obviamente que había países que no habían recibido ni la primera dosis y nosotros íbamos por la tercera, pero no era porque éramos unos locos, sino porque teníamos la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Entonces ya podíamos vacunar niños cuando la OMS estaba diciendo no, prioricen al adulto mayor. Sí, porque había gente mayor que se estaba muriendo en muchos países, pero nosotros esa gente ya la teníamos bastante bien vacunada y con tasas muy buenas. Ya, entonces la otra cosa que dice acá es que la vacunación de niños y adolescentes conlleva otros beneficios potenciales, incluyendo reducción de las interrupciones de la educación de estos y la disminución de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico, que esto sí que era importante en niños. Entonces aparecieron estudios, primero en adolescentes, porque además esto llamó la atención, porque se parecía mucho al Kawasaki, pero en niños, nosotros vemos Kawasaki, ¿no es cierto?, en niños chiquititos, máximo 5 años, pero en general es de lactantes y preescolares chicos. Pero esto estaba ocurriendo en escolares, incluso llegaron hasta los 19, 20 años. Entonces, esto que llamó mucho la atención, porque aparte los primeros casos se les murieron en otras partes del mundo, hasta que empezaron a darse cuenta qué es lo que, y empezaron a hacer qué le damos, si le damos metilprednisolona, si le damos hemoglobina, si le damos tocilizumab. Empezaron a hacerse todos estos protocolos, pero lo más importante de estos estudios, este fue en Estados Unidos, es que demostraron que la vacunación, en este caso, esta era Pfizer, la de Pfizer, se asocia con una menor probabilidad de CIM en niños de 5 a 18 años. Otro estudio para mostrarles, porque se hicieron en varios países, este fue en Dinamarca, ¿no? Sí, en Dinamarca, la efectividad estimada de la vacuna contra el síndrome inflamatorio multisistémico fue 94% en individuos de 5 a 17. ¿Por qué? Esto es el PIMS o SIM le puede pasar a cualquiera. Acá no tenemos cómo elegir por factores de riesgo, porque no son niños ni prematuros, ni cardiópatas, ni asmáticos, ni nada. Es un niño cualquiera que le tocó, a lo mejor por algo que tengan estructural o genético que no sabemos, pero ese es el que hace, como pasa con el Kawasaki. Entonces, es una lotería. Pero lo que sabemos que protege es que estén vacunados con la serie primaria. Entonces, cuando nos tocó elaborar las recomendaciones en niños, bueno, esto para mostrarles, esto me lo prestó o me lo regaló, digamos, la doctora Janine Izquierdo, el grupo del Ezequiel González Cortés y del Calvo Maquena, que fueron los que lideraron todo esto de recopilación de datos de PIMS. Entonces, esto para mostrarles, fíjense que están separados por edades. Los que tienen esta raya, esta de acá abajo, pucha, que cuesta con esto, es como una cosa de, me siento como cuando hacen los de renovar la licencia conductor, ¿no? Igual, porque no va conmigo. Este de acá abajo son los de 12 a 17 años. Los puntitos son de 6 a 11, que son los dos que cayeron con la introducción de las vacunas a sus edades. Es claramente, empezó la vacuna y la edad de PIMS se empezó en esos grupos empezó a desaparecer. Pero los otros dos, 3 a 5, que está acá, 3 a 5 empezó después, pero acuérdense que 3 a 5 ya no fue la misma cobertura, porque ya estábamos a finales del 2021 y ya era Omicron y ya había agotamiento pandémico y ya no había tantas muertes, entonces eso fue bajando el cuento. Y el último grupo empezó después, por nosotros nos basamos en estos datos para indicar recién en enero del 2023, o sea, pasó todo el 21 y pasó todo el 22. Recién en enero del 2023 indicamos que una de las razones por las que también convenía vacunar a los niños entre 6 meses y 3 años era porque los casos de PIMS, que obviamente que bajaron en todos, pero se estaban concentrando cada vez más en los más chiquititos, en los no vacunados. Entonces esa es una razón bien fuerte para vacunarlos, a todos, más allá de solamente a los de alto riesgo. Y esto pasó además con todas las variantes que fueron cambiando, entonces daba lo mismo que fuera Omicron o no, se fijan que si estaban vacunados no tenían, pero los de las edades que no estaban vacunados, aunque fuera Omicron, también hacían PIMS. Y esto también fue parte del insumo que usamos para la recomendación de febrero del 2023, donde recolectamos los casos de fallecidos por COVID-19 en todas las edades y en menores de 3 años. Fíjense que en el 2020 igual murieron 30 niños por COVID. En el 2021, 36, en el 2022, 45, y en lo que iba del 2023, que era un mes, había muerto 2. Nosotros tenemos vacunas contra meningococo A, C, W y B para evitar 6 u 8 casos de meningitis al año, y a lo mejor muertes 1 o 2. Y todo el mundo está totalmente de acuerdo con que hay que vacunar,
¿Por qué no vamos a evitar estas muertes si tenemos vacuna? Y acá los hospitalizados, para todas las edades y después menores de 3 años, esto fue en 4.839 niños y niñas menores de 3 años, de los cuales 70 fallecieron, que correspondía al 1,45%, y en UCI fueron 571 menores de 3 años que fallecieron 30, 5,25%. Entonces, esto también me lo prestó la doctora Janine Izquierdo, que se publicó en Andes Pediátrica. Otra cosa, porque decían, bueno, pero ¿qué hago? Y los que tuvieron PIMS, ¿los puedo vacunar después? ¿No harán una hiperrespuesta porque esto es una cosa como inmune descontrolado? No, pero ellos siguieron o sea, el Ezequiel Memorial tuvo esto para hacer, o sea, estos son datos buenísimos, 50 casos de PIMS en seguimiento, porque fueron como 70, pero 50 fueron los que pudieron hacer seguimiento con los papás, que los estudiaron, que se vacunaron cuando les correspondió por edad y ya habían tenido PIMS. La mediana de edad desde que habían tenido PIMS se recuperaron y se colocaron su primera dosis de vacuna contra COVID fue de edad 5,2 años, 58% son masculinos y 68% requirió ingreso a unidad de paciente crítico en su minuto, pero esos pacientes, el 82% recibió al menos una dosis de vacuna COVID y lo hicieron alrededor de los 15 meses desde que habían tenido la enfermedad. Y estos niños no les pasó nada grave, o sea, necesidad de nueva hospitalización, ninguno. Conjuntivitis tuvieron 2, alteración cutánea ninguna, exantema tuvieron como 2, 3 niños, síntomas gastrointestinales 10, fiebre por más de 3 días 5 niños y nada más. Y después recibieron el resto de su dosis y estuvieron cubiertos y nunca más les pasó nada. Entonces, con todos estos datos, la recomendación que tuvimos ahí en febrero del 2023 fue que COVID era una causa de muerte en niños y niñas, posiblemente prevenible por vacuna. Los casos que anotamos también que había PIMS, que aunque era de baja ocurrencia, como el 85% requirieron UCI y tratamiento con gamaglobulina, metilprednisolona y varias cosas más. Y que en ese minuto, fíjense que estábamos a principios del 2023, estos eran los datos que teníamos vacunas COVID de esta edad. No lo habíamos indicado antes porque todavía no estaban listos los datos, no porque no encontráramos que fuera un grupo de riesgo, ¿ya? Y además porque ya teníamos bastante bien cubiertos, los otros, digamos, por la 4ª dosis seguro, algunos ya teníamos la 5ª, ¿ya? Los de personal de salud. Yo digo que si yo me imprimo las vacunas del RNI parezco guagua, tengo 2 páginas. Ojalá todos los que estén acá tengan 2 páginas de vacuna. Bueno, entonces nosotros lo que recomendamos en ese minuto, 20 de febrero de 2023, fue incorporar la población objetivo, inmunizar población pediátrica 6 meses a 2 años, 11 meses, 29 días, preferentemente con vacunas plataforma de ARN mensajero, y esto no porque las de inactividad fueran malas, sino porque estas logran una inmunidad a más largo plazo, ¿ya? La implementación de la vacunación requiere reforzar farmacovigilancia, como siempre, las vacunas de esta población separadas del resto. Esto fue en su minuto, como hicimos siempre. Me decían, oye, pero ¿por qué al principio decían que las vacunas había que ponerlas separadas y ahora todas juntas? Bueno, porque al principio eran vacunas nuevas que no sabíamos si podían interferir. Una vez que hubo más datos, que no pasaba nada, todo eso se cambió. Entonces, no se queden con la información de hace 3 años, porque todo esto cambió en forma muy dinámica. Y no es que nos desdecimos o que no estamos seguros, sino que hay nueva evidencia que hace cambiar la recomendación, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que transmitirle a sus pacientes. Entonces, esta cuestión no, ahora ya se pone junta con influenza, por ejemplo, o con cualquier otra que le toque por edad. Y bueno, continúa recopilando evidencia y pa. Y después de esto, que contra COVID-19 para el año 2024. Acá cambiaron las cosas, esto fue fines del 2023, esto fue la última que me tocó participar a mí, que en el fondo ya sabemos que COVID es una endemia, que está con nosotros, pero hay ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo de volver a ser enfermedad grave y otras que no. Entonces, en esas poblaciones, me parece que lo tengo acá, claro, lo que sí se puso claro es asegurar la cobertura con esquema primario de toda la población objetivo, en las 2 dosis aprobadas según tipo de vacuna a utilizar, en especial el grupo de 6 meses a 2 años, porque a pesar de que había pasado un año entero desde nuestra recomendación, el porcentaje era 0,15 de cobertura, ¿ya? También cambió, había fatiga pandémica y había un cambio de gobierno con a lo mejor un estilo distinto de transmitir
la percepción de riesgo. Entonces, cuando uno no tiene percepción de riesgo, tampoco se mueve mucho a hacerlo, ni los papás a preguntar, ni nosotros a indicar. Y sí recomendar, entonces ahí se pedía solo esquema primario, con 2 dosis o 3 solo en el caso de inmunosuprimido, pero no más que esquema primario porque no hay más riesgo, pero sí para prevenir PIMS y alguna forma grave. En cambio, los demás que tuvieran riesgos, este fue el esquema simplificado con respecto al que sugería la OMS, pero sí que un refuerzo anual. Y acá tenemos inmunocomprometidos desde los 6 meses. Que acá pusimos cada 6 meses porque inmunocomprometidos. Si fueran solamente crónicos, con comorbilidades, es una vez al año. Después, en este, yo ya no participé, pero lo leí porque esto está de acceso público en la página del CABEI y lo conversé con mis antiguos colegas que siguen en el CABEI y la verdad es que no ha cambiado prácticamente nada. Esta es la recomendación para este año. Sigue habiendo riesgo a pesar de que estamos con variante Omicron y la recomendación sigue siendo la misma, que esto está actualizado al 20 de enero de 2025. Entonces, el 15 de noviembre de 2023 habíamos recomendado esto, asegurar la cobertura de vacunación con esquema primario a toda la población objetivo en las 2 dosis aprobadas según tipo de vacuna a utilizar, en especial en este grupo porque era el que estaba más bajo, que no tenía esquema primario, en los demás 3, y después en los otros grupos priorizar vacunas de red mensajero y hacerlo una vez al año, que en este momento se puso junto con vacunación influenza, en todos los grupos con comorbilidades. Y esta recomendación es la que sigue vigente. La única diferencia con esto, se me acabó el tiempo, pero ya terminé con esto, es que el MinSal decidió, no lo tengo yo claro, podemos preguntar ahora en la mesa redonda, se me ocurre que tiene que ser por una cuestión de presupuesto, colocarlo en los niños 6 meses en adelante solo con comorbilidades. Pero si a mí me preguntan personalmente y lo que opina el CABEI es que debería ser a todos los niños que no tienen esquema primario, hacerle esquema primario y dejarlos tranquilos. Y solamente a los que tienen factores de riesgo, el refuerzo anual. Muchas gracias.